Capítulo 4. La noción de los Hoyhuns acerca de la mentira. El discurso del autor desaprobado por su amo. El autor da una más detallada cuenta de sí mismo y de los incidentes de su viaje. Me oyó mi amo con grandes muestras de inquietud en el semblante, pues dudar o no creer son cosas tan poco conocidas en aquel país que los habitantes no saben cómo conducirse en tales circunstancias. Y recuerdo que en frecuentes conversaciones que tuve con mi amo respecto de la naturaleza humana en otras partes del mundo, como se me ofreciese hablar de la mentira y el falso testimonio, no comprendió, sino con gran dificultad, lo que quería decirle, aunque fuera de esto que mostraba grandísima agudeza de juicio. Me argüía que si el uso de la palabra tenía por fin hacer que nos comprendiésemos los unos a los otros, este fin fracasaba desde el instante en que alguno decía la cosa que no era. Porque entonces ya no podía decir que nadie le comprendiese, y estaba tanto más lejos de quedar informado, cuanto que le dejaba peor que en la ignorancia, ya que le llevaba a creer que una cosa era negra cuando era blanca, o larga cuando era corta. Estas eran todas las nociones que tenía acerca de la facultad de mentir, tan perfectamente bien comprendida y tan universalmente practicada entre los humanos. Pero dejemos esta digresión. Cuando aseguré a mi amo que los Yahoo eran los únicos animales dominadores de mi país, lo que declaró que iba más allá de su comprensión, quiso saber si había Hoyhuns entre nosotros y a qué se dedicaban. Díjele que los teníamos en gran número y que en verano pacían en los campos y en invierno se los mantenía con heno y avena, encerrados en casas donde sirvientes Yahoos se dedicaban a lustrarles la piel, a peinarles las crines, a limpiarles las patas, a darles comida y a hacerles la cama. Te comprendo perfectamente, dijo mi amo, y de todo lo que has hablado se desprende con toda claridad que, cualquiera que sea el grado de razón que los Yahoo se atribuyen, los Hoyhun son vuestros amos. Bien quisiera yo que nuestros Yahoos fuesen tan tratables. Rogué a su señoría que se dignase excusarme de continuar, porque estaba cierto de que los informes que esperaba de mí habían de serle sumamente desagradables. Pero él insistió en exigirme que le enterase de todo, bueno y malo, y yo le dije que sería obedecido. Reconocí que nuestros Hoyhuns, que nosotros llamábamos caballos, eran los más generosos y bellos animales que teníamos, y que se distinguían por su fuerza y por su ligereza. Y cuando pertenecían a personas de calidad que los empleaban para viajar, correr en concursos o arrastrar carruajes, eran tratados con gran regalo y atención, hasta que contraían alguna enfermedad o se despeaban. Llegado este caso, eran vendidos y dedicados a las más ingratas faenas hasta su muerte, y después de ella se les arrancaba la piel, que era vendida para varios usos, y se dejaba el cuerpo para que lo devorasen perros y aves de rapiña. Mas los caballos de raza corriente no tenían tan buena fortuna, pues estaban en manos de labradores y carreteros que les hacían trabajar más y les daban de comer peor. Describí lo mejor que pude cómo montamos a caballo, la forma y el uso de la brida, la silla, la espuela y el látigo, el arnés y las ruedas. Añadí que les fijábamos planchas en cierta materia dura llamada hierro, en los extremos de las patas,
para evitar que se le rompiesen los cascos contra los caminos empedrados por donde caminábamos con frecuencia. Mi amo, después de algunas expresiones de gran indignación, se asombró de que nos arriesgásemos a subirnos en el lomo de un hoijum, pues estaba seguro de que el más débil criado de su casa era capaz de sacudirse al yahú más fuerte o de aplastarle echándose al suelo y revolcándose sobre el lomo. Yo le contesté que nuestros caballos eran amaestrados desde que tenían 3 o 4 años, según el uso a que se destinaba cada cual. Que si alguno resultaba extremadamente indócil, se le dedicaba al tiro. Que se les pegaba duramente cuando eran jóvenes, por cualquier travesura, y que, indudablemente, eran sensibles a la recompensa y al castigo. Pero su señoría se sirvió considerar que tales hoijums no tenían el menor rastro de entendimiento, ni más ni menos que los yahús de su país. Me costó recurrir a numerosas circunlocuciones el dar a mi amo idea exacta de lo que decía, pues su idioma no es abundante en variedad de palabras, porque las necesidades y pasiones de ellos son menos que las nuestras. Pero es imposible pintar su noble resentimiento por el trato salvaje que dábamos a la raza hoijum. Dijo que si era posible que hubiese un país donde solamente los yahús estuvieran dotados de razón, sin duda deberían ser el animal dominador, porque a la larga siempre la razón prevalecerá sobre la fuerza bruta. Pero considerando la hechura de nuestro cuerpo, y particularmente del mío, pensaba que no existía un ser de parecida corpulencia tan mal conformado para emplear el tal raciocinio de los fines corrientes de la vida. Por lo cual me preguntó si aquellos entre quienes yo vivía se parecían a mí o a los yahús de su tierra. Le aseguré que yo estaba formado como la mayor parte de los de mi edad, pero que los jóvenes y las hembras eran mucho más tiernos y delicados, y la piel de las últimas tan blanca como la leche por regla general. Díjome que, sin duda, yo me diferenciaba de los otros yahús en ser mucho más limpio y no tan extremadamente feo. Pero en punto a ventajas positivas, pensaba que las diferencias iban en perjuicio mío. Ni las uñas de las patas delanteras ni las de las traseras me servían para nada. En cuanto a las patas delanteras, no podía darles en realidad tal nombre, ya que nunca había visto que anduviese con ellas. Decía que eran demasiado blandas para apoyarse en el suelo, y que generalmente las llevaba descubiertas, y las cubiertas que a veces les ponía no eran de la misma forma ni resistencia que las que llevaban las partes de atrás. No podía marchar con seguridad, pues si se me escurría una de las patas traseras, daría en tierra con mi cuerpo inevitablemente. Comenzó luego a poner faltas a otras partes de mi cuerpo: lo plano de mi cara, lo prominente de mi nariz, la colocación delantera de mis ojos, de modo que no podía mirar a los lados sin volver la cabeza, que no podía comer sin levantar hasta la boca una de las patas delanteras. Remos estos que la naturaleza me había dado, por consiguiente, respondiendo a tal presencia. No sabía para qué podrían servirme aquellas rajas y divisiones de las partes de adelante, las patas de delante. Estas eran demasiado blandas para soportar la dureza y los filos de las piedras sin una cubierta hecha de la piel de algún otro animal. Todo mi cuerpo necesitaba contra el calor y el frío una defensa, que tenía que ponerme y quitarme todos los días, con el fastidio y la molestia consiguientes. Y, por último, él había observado que en su país todos los animales aborrecían naturalmente a los yahús,
que eran evitados por los más débiles y apartados por los más fuertes. Así que, aun suponiendo que estuviésemos dotados de razón, no podía comprender cómo era posible curar esa natural antipatía que todos los seres demostraban por nosotros, ni, por lo tanto, cómo podíamos amansarlos y servirnos de ellos. No obstante, dijo que no discutiría más la cuestión, porque tenía los mayores deseos de conocer mi historia, en qué país había nacido y los diversos actos y acontecimientos de mi vida que me habían llevado hasta allí. Le aseguré que tendría grandísimo gusto en darle todos los puntos entera satisfacción, pero dudaba mucho de que me fuese posible explicarme en algunas materias de que su señoría no tenía seguramente la más pequeña idea, pues no veía yo en su país con qué poder compararlas. Sin embargo, haría cuanto estuviese en mi mano y me esforzaría por expresarme con símiles, y le suplicaba humildemente su ayuda para cuando me faltase la palabra propia, asistencia que se dignó prometerme. Le dije que había nacido de padres honrados en una isla llamada Inglaterra, muy apartada de su país, a tantas jornadas como el criado más robusto de su señoría pudiese hacer durante el curso anual del sol. Que me hicieron cirujano, oficio que consistía en curar heridas y daños de los cuerpos recibidos por azar o por violencia. Que en mi país estaba gobernado por una hembra del hombre llamada reina, que yo salí de él para obtener riquezas con que mantenerme y mantener a mi familia cuando regresara. Que en mi último viaje yo era capitán del barco y llevaba 50 yahús a mis órdenes, muchos de los cuales murieron en el mar, por lo que tuve que sustituirlos con otros recogidos en diferentes naciones. Que nuestro barco estuvo 2 veces en riesgo de irse a pique. La primera a causa de una tempestad y la segunda por haber embestido contra una roca. Al llegar aquí me interrumpió mi amo preguntándome cómo había podido persuadir a extranjeros de otras naciones a aventurarse conmigo, después de las pérdidas que ya había sufrido y los peligros en que me había encontrado. Le dije que eran gentes de suerte desesperada, forzada a huir de los lugares en que habían nacido a causa de su pobreza o de sus crímenes. Unos estaban totalmente arruinados por pleitos. A otros fuéseles cuanto tenían tras la bebida, el lupanar y el juego. Otros escapaban por traición. Muchos por asesinato, por hurto, envenenamiento, robo, perjurio, falsedad, acusación de moneda falsa, prófugos de su bandera o desertores al campo enemigo. Y la mayor parte habían quebrantado prisión. Ninguno de los tales se atrevía a volver a su país natal por miedo de morir ahorcado o de hambre en una cárcel, y de consiguiente se veían en la necesidad de buscar medio de vida en otros sitios. Durante este discurso, mi amo se dignó interrumpirme varias veces. Había empleado yo muchas circunlocuciones para pintarle la naturaleza de los diferentes crímenes que habían forzado a la mayor parte de los que formaban mi tripulación a huir de su país. Consumí en esta tarea varios días de conversación, primero que pudiese comprenderme. No le cabía en la cabeza cuál podría ser la conveniencia o la necesidad de practicar aquellos vicios, lo que yo intenté aclararle dándole alguna idea de los deseos de pobres y ricos, de los efectos terribles de la lujuria, la intemperancia, la maldad y la envidia.
Tuve que definirlo y describirlo todo poniendo ejemplos y haciendo suposiciones. Después de lo cual, como si su imaginación hubiera recibido el choque de algo jamás visto ni oído, alzó los ojos con asombro e indignación. El poder, el gobierno, la guerra, la ley, el castigo y mil cosas más no tenían en aquel idioma una palabra que los expresara, por lo que encontré dificultades casi insuperables para dar a mi amo idea de lo que quería decirle. Pero como tenía excelente entendimiento, desarrollado por la observación y la plática, llegó por fin a un conocimiento suficiente de lo que es capaz de hacer la naturaleza humana en las partes del mundo que habitamos nosotros, y me pidió que le diese cuenta en particular de esa tierra que llamamos Europa, y especialmente de mi país, Inglaterra.